Estamos tan llenos de nosotros mismos, tan encantados de conocernos, mirando el ombligo durante tanto tiempo, que realmente ya no nos cabe otra persona más allá que yo. Y ese nuestro ego, con el tiempo, en vez de disminuir, parece que crece. Y una y otra vez nos encontramos que somos nuestros mayores enemigos, capaces de destruir nuestra vida en esa tremenda ceguera que al fin y al cabo produce ese egocentrismo. Porque cuando estamos llenos de nosotros mismos, sencillamente no entendemos, no vemos, estamos fuera de la realidad. Cuando nuestro mundo renuncia a otra cosa que la confianza a uno mismo y nos dice que ellos no quieren saber nada de la culpa, lo que hacen es escapar, evadir de la realidad de lo que ellos son. Y por eso es que finalmente una y otra vez notas que no perciben verdaderamente lo que pasa. Están totalmente ajenos a la realidad, mirándose solo a sí mismos. Por eso quiero contrastar esa nuestra realidad con lo que el apóstol Pablo nos muestra aquí en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12. En estas conocidas palabras que encontramos en el versículo 15, que tan fácilmente podemos recordar, pero que tampoco vivimos la realidad de lo que son. Cuando dice así el apóstol Pablo en Romanos 12, gozaos con los que se gozan y llorad con los que se lloran. Bueno, llorar con los que lloran puede parecer más fácil en un sentido, cuando uno está en una esfera y ambiente cargado de emoción, conecta algo extraño a veces con tu interior y tú mismo te ves conmovido. Pero, ¿qué diríamos de gozar con los que se gozan? Si el gozo fuera la risa, claro, obviamente es contagiosa. Cuando alguien se ríe una vez se ve también llevado a la risa también. Pero sabemos que el gozo no son solamente risas, ni lo que nos muestra aquí la palabra de Dios como el lamento y lloro, son más que lágrimas. Tenemos que preguntarnos entonces por qué tenemos esa dificultad, ¿no?, para alegrarnos con los que se alegran. ¿Por qué cuando escuchamos de algo bueno de una persona, en quien pensamos es en uno mismo? ¿Por qué cuando alguien está feliz, pensemos una boda, una celebración de una pareja, de que piensas en ti mismo y tu propia realidad? ¿Por qué cuando alguien parece ascendido en el trabajo a una posición mejor, lo que piensas es si lo merece o no lo merece y cómo tú tendrías que estar en su lugar? ¿Por qué una y otra vez cuando oímos de cualquier logro, cualquier éxito de cualquier otra persona, en quien pienso es en mí mismo? La realidad es que nuestro ego se convierte en el gran ídolo, en el Dios para el que vivimos. Vivimos en un mundo lleno de ídolos y de dioses, pero hay una idolatría profunda, como decía el predicador de Nueva York, Tim Keller, detrás de lo que es aparentemente la idolatría más visible. Y la idolatría más visible sabemos que muchas veces es el dinero, es el éxito, la fama, lo que la gente persigue, pero detrás hay también una idolatría profunda que tiene que ver con ese nuestro yo, nuestro ego más profundo, en el cual está la explicación de todo lo que somos. Y uno de los efectos claros de esa idolatría es la ceguera, el no poder ver la realidad como es. Por eso es cuando escuchas comentarios de personas así, persiguiendo sus propios éxitos y sus logros, están totalmente incapaces de comprender, de percibir la realidad de lo que están pasando. La ceguera hace que no veas las cosas como son. Pero también, paradójicamente, como nos muestra en este capítulo 12, es lo que hace que puedas tener compasión por otros. Aquí el apóstol nos llama a no pagar a nadie mal por mal, en el versículo siguiente, a procurar lo bueno delante de todos. Y antes, en el versículo 14, a bendecir, o sea, a hablar bien a los que os persiguen, a bendecir y a no maldigáis, dice el versículo inmediatamente anterior, en el número 14.
¿Cómo puede llegar a hacer alguien algo tan profundamente inhumano como eso? Decir algo bueno de aquel que no te produce más que animadversión, que rechazo. Porque todo tiene que ver siempre con nuestra visión. Estamos tan cautivos de nuestros propios prejuicios, de nuestras propias antipatías, y son tan irracionales. Muchas veces ves a esa persona y ya de la primera vista basta que abra la boca, te cae o no te cae. Y se produce esa extraña conexión, ¿no?, que a veces llamamos química, ¿no?, entre personas que sin mucha explicación tienen como una simpatía. Incluso estos extraños compañeros de cama, que a veces pueden ser enemigos en el mundo real, ¿no?, pero que encuentran una extraña conexión en el mundo y muestran una cierta simpatía el uno por el otro. Pero cuando alguien no te cae bien, es muy difícil superarlo, ¿verdad? Basta que ves a esa persona que abre la boca, da igual lo que diga, la actitud, es que todo te viene mal, todo está torcido. Y es una realidad que por más que uno se enfrenta a ella, no logra superarla. Quieres ver con otros ojos a esa persona, pero es tu mirada misma, es la forma en que la ves. La Escritura por eso da mucha importancia a esa mirada, a la mirada con la cual vemos la vida y el mundo, porque tiene mucho que ver con nuestras actitudes de corazón. Y la forma, sobre todo, como aquel que nos ha creado y nos ha hecho, Dios mismo, nos mira. Estoy predicando este tiempo sobre Saúl, un personaje que vive el silencio de Dios, pero tan inmerso en sí mismo y lleno que está ciego ante la realidad. Lo que más te llama a la atención siempre es su visión de las cosas, ¿no? Como cuando ve que David prospera, que va ganando cada vez más un lugar en medio de su pueblo, sus celos y envidias cada vez son mayores y crecen, ¿no? Y cuando las mujeres cantan acerca de todos los que ha logrado acabar en combate, ¿no?, lo que se ve es absolutamente preso de la autocompasión. La autocompasión es ese arma en el cual queremos defendernos en nuestro orgullo herido. El victimismo que vivimos en nuestra sociedad, donde todos padecen un trauma y viven simplemente y lo que tendrías que tener es pena y compasión por ellos. Y de esta forma lamen sus heridas y llaman la atención de aquellos que les rodean. Pero la realidad es que detrás de esa envidia y de esos celos lo que hay es no solamente un orgullo herido, sino nuestro egocentrismo, la realidad como vivimos una y otra vez para nosotros mismos. Vemos aquí cómo eso se muestra también hacia afuera, cómo lo percibe el mundo que nos rodea. ¿Qué visión tienen las personas hoy del cristianismo cuando miran las redes sociales o ven sus manifestaciones en el mundo digital? Generalmente mucho orgullo, son sus valores lo que predomina, te están diciendo que ellos no tienen ninguno. Te dicen que ellos son los que realmente defienden la vida, defienden el matrimonio, la familia, el modelo y propósito de Dios, ¿no? Y lo que despiertan, claro, son hostilidad, un odio cada vez mayor, cada vez más un desprecio ante lo que parece un mensaje de una iglesia llena de sí misma, satisfecha de quién es, pero carente de esa visión de compasión que tiene Dios con nosotros. La palabra de Dios utiliza esa expresión, misericordia. La misericordia se distingue de la gracia, si queremos decirlo así, por la identificación, la compasión que Dios tiene por nosotros. Si la gracia es su favor inmerecido, el hecho de que no trata con nosotros como debiera tratar, su misericordia es cómo se pone en nuestro lugar. Si os fijáis, esta es nuestra mayor dificultad, esa empatía, por la cual nos cuesta tanto ponernos en el lugar de la otra persona. Y es por eso que hablamos como hablamos de ella, porque no nos ponemos en su sitio. Y hacemos igual que el mundo que nos rodea. Buscamos la cabeza de turco, la persona a la cual culparle de todos los males, el villano de los villanos, y así nos sentimos más satisfechos, en vez de ponernos en el lugar precisamente de esos enemigos de los que dice el Señor que debiéramos bendecir,
hablar bien. Y cuando llegamos a este punto nos damos cuenta de lo profundamente inhumano que es este mensaje. No hay nada natural en ello. Y es por eso que esa nuestra visión de Dios desde su compasión y misericordia tiene finalmente que fijarse en la realidad de su encarnación, en el Señor Jesucristo, en la persona de aquel que nos revela quién es Dios y cómo ve realmente el mundo y nuestra realidad. Y lo que contemplamos en Jesús es alguien lleno de compasión, lleno de misericordia. Y a pesar de esa vida ejemplar, de esa entrega y de esa ofrenda, cuando se encuentra en ese momento culminante, trascendente de su sacrificio, lo que le dice al Padre, ¿qué es? Que está esperando simplemente disfrutar de esa gloria que le pertenece, de recibir la recompensa de aquello que le da. No, lo que le dice al Señor, al Padre, en esas palabras que son como tierra santa en la que debemos andar descalzos, porque son realmente solemnes, es que la gloria que el Padre le ha dado, quiere dárnosla a nosotros. Los privilegios, como hijo de Dios en mayúsculas, quiere darnos por medio de la adopción, a través de la fe como hijos suyos. Quiere que sea su familia a la que pertenece Él, por derecho único, sea ahora nuestra familia. Y ya no sea el único hijo de Dios en el universo, sino que nosotros le tengamos como nuestro hermano mayor. Y cuando miras semejante desprendimiento, semejante manera de mirar a cada uno de nosotros, nos damos cuenta que lejos estamos de Él, de lo que significa el mirar por el otro antes que por nosotros mismos. Él tenía todo el derecho a lo que esperaba en la presencia del Padre, pero todo lo que hizo, lo hizo por nosotros. Lo hizo por nosotros, pero sin nosotros. En aquella cruz y madero estaba solo. Finalmente, se encontraba ante la realidad más inimaginable y para la que menos estaba preparado para él. Ese agujero negro, infernal, que iba a ser la negación de uno mismo. La separación de quien era desde toda la eternidad como Dios en su gloria. Iba a ser de tal forma sujeto a tal desamparo que clamaría desde aquel madero: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando escuchamos estas palabras nos resistimos a aceptar la realidad de ellas. Seguramente muchos pensáis, bueno, es una forma de hablar, de pensar, pero por supuesto que Dios no le había abandonado. ¿Cómo iba a dejar a su propio hijo? Pero cuando bebió de esa copa que escuchábamos antes, de la ira, hasta el último sorbo, estaba consciente de que lo que iba a sufrir y padecer era la ira de Dios. Y la ira de Dios y la separación de Él es algo inimaginable. Algo de lo que no tenemos conciencia en esta vida. Porque incluso aquellos que viven ignorantes de Él, que no tienen relación con Dios, Dios no les ha abandonado. Dios no les ha dejado. En su gracia común y general Dios se muestra. Y por eso, cuando escuchan hablar de la imagen tradicional del infierno, dicen, muy bien, ahí estaré con mis compadres, disfrutando, como la fiesta de cada fin de semana. Pero eso no es el infierno. La realidad de la separación de Dios es algo que no hemos conocido en este mundo. En la amistad que pueden ellos tener, en la alegría, en los momentos de satisfacción. Que hay nada bueno en esta vida que no venga como a toda dádiva y todo don del Padre de las luces. Dios muestra su amor por todas sus criaturas. Él lo expresa así para todo ser humano en su realidad. No sabemos lo que es vivir sin Dios.
C.S. Lewis, el gran profesor de Oxford, dice en su libro acerca de la introducción al cristianismo, el mero esencial cristianismo, que realmente el infierno es el mayor acto de libre albedrío que el ser humano puede alcanzar. Es decirle a Dios, quiero vivir sin ti, y que un día te diga, sin ti, sin mí, vivirás para siempre. Qué necios, qué ignorantes, qué absurdo es nuestra propia voluntad. Pensar que nuestra vida o nuestro mundo sería mejor sin Él. Que podríamos hacer lo que finalmente quisiéramos. Que ya no tendríamos que estar bajo la dependencia de nadie. Así de ciegos estamos. Por eso es que desde aquel madero, en aquella cruz y patíbulo cruel, el Señor Jesús dijo esas palabras que todavía nos conmueven hasta lo más hondo. Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque cuando el Señor miró nuestro desprecio, nuestra locura, la manera en la cual tan absurdamente le habíamos rechazado, ignorado y despreciado, en vez de volver el rostro de nosotros, nos miró con su misericordia y se puso en nuestro lugar. Y dijo, aquello que me hacéis a mí, Padre, no haz tú lo mismo con ellos. Estaba no solamente rogando por aquellos que le llevaban a aquella terrible muerte y patíbulo cruel. Estaba orando, suplicando al Padre por ti y por mí. Porque si hoy estamos aquí, ¿tú te crees que es por algo que nosotros hayamos logrado o conseguido? ¿Crees que es por nuestra fidelidad, por nuestra obediencia, por nuestra perseverancia que hemos seguido en este camino? Cuando tantas veces hemos tropezado y hemos caído en esta senda, es porque Él, al mirarnos con su misericordia, escuchó el ruego y el clamor de su Hijo en aquella cruz. No sé si toda oración es respondida, pero desde luego que tú y yo vivimos por la respuesta a esa oración. Es porque Dios el Padre, cada vez que nos mira en nuestra miseria, en nuestra mezquindad, en nuestra estupidez e ignorancia, se acuerda de su Hijo y de su ruego en aquella cruz. Se da cuenta que no sabemos lo que es lo bueno para nosotros. Y hay de nosotros si consiguiéramos lo que quisiéramos y lo que deseáramos. Sería lo peor que podría pasarnos en esta vida. Estamos tan ciegos y tan ignorantes que pensamos que nuestra voluntad es la mejor voluntad. Que lo que queremos y deseamos para nosotros sería la mayor felicidad que podríamos lograr en esta vida y en este mundo. Pero Dios, teniendo tal misericordia de nosotros y compasión, nos miró en esta nuestra absurda y terrible ignorancia. Y se acordó de esa oración del Hijo, por el cual nos vio como realmente somos, cautivos. ¿Cómo el Señor podía tener compasión de aquella multitud? ¿Cómo podía mirar a aquellos que le despreciaban y rechazaban y buscar su bien y bendición? Porque se daba cuenta de que eran esclavos. Como en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, se daba cuenta de que cuando hacían el mal, que la Biblia llama el pecado, lo que estaban es actuando dominados y esclavos de un poder que iba más allá de su propia voluntad. Él vio detrás de la aparente realidad la más profunda. Comprendió en primer lugar que ese nuestro ego es precisamente la causa y la ruina de la destrucción desde aquel mismo mundo angelical en el cual Satanás y sus demonios quisieron ser como Dios.
se rebelaron en su orgullo frente a Él. Y ven cada uno de nosotros como en esa necedad y locura hemos sido finalmente hechos cautivos y esclavos, dominados por nuestro propio pan, cautivos del pecado. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios y Jesús nos llama aquí por medio del apóstol Pablo es a mirar a este mundo con todo su odio o hostilidad, con toda su inmoralidad o perversión, con los ojos de Él en Cristo Jesús. Y ver que están esclavos, sujetos a ese mal, dominados por Él, y a tener la compasión que Él ha tenido por nosotros. Y por lo tanto, ¿qué es finalmente ese amor del cual habla en este capítulo el apóstol Pablo? Sino entender la realidad de que Dios no nos trata como merecemos. Si a alguien le va bien en la vida y te cuenta sus alegrías, piensa en la realidad de que si te parece que Él no lo merece, ¿qué es lo que mereces tú? Lo que mereces tú es el desprecio de Dios, es el rechazo. ¿Es que hay acaso algo en esta vida que no debamos a su mano misericordiosa? ¿Es algo que disfrutemos o tengamos que el Señor no nos ha dado? ¿Qué es al fin y al cabo nuestro? Como el apóstol Pablo dice una y otra vez, así lo expresa. Todo lo que tenemos y logramos es por causa de esa misma gracia y favor inmerecido. Por lo tanto, se nos invita aquí a gozarnos con los que se gozan, reconociendo que aunque nos parezca que ese bien no es merecido por otro, al fin y al cabo, ¿qué es lo que mereces tú? Lo mismo. Este es el secreto también de la verdadera humildad. Si el orgullo va contrapuesto a la humildad y tiene ahí su mayor vicio, vemos que esa humildad que lleva al amor es la mayor virtud. Cuando ves una humildad real, auténtica, no fingida, te asombra, te maravilla, porque no es normal. La mayor parte de la gente lo que piensa es en sí mismo. Yo tuve el privilegio, siendo muy joven, antes incluso de ir a la universidad, de estar un tiempo en Londres estudiando con John Stott, que estaba en un periodo ya de dificultades en su salud y se quedó en Londres formando un instituto internacional que le llamó el Instituto de Londres para el Cristianismo Contemporáneo. Estaba en su iglesia, en el centro de Londres, en All Souls, y tuve la oportunidad de poder estar mucho tiempo con él. Nos invitaba a su casa, comíamos juntos, le veía en muchos momentos diferentes. Pero lo que más me sorprendía de él era su humildad, una humildad que no era fingida. Yo pensaba como muchos, ¿no?, que realmente tenía unas formas, una corrección, una educación, si queremos decirlo, por el cual se mostraba humildemente. Pero lo que me sorprendía una y otra vez es que la humildad era real. Y en una ocasión a él le incomodaban mucho los elogios y la gente que venía entusiasmada a él y le consideraba que era el mayor predicador sobre la faz de la tierra. En una ocasión le preguntaron: ¿y usted quién cree que es el mejor predicador que hay ahora? Y dijo Stott: pues alguien que no conoce usted. Ah, no le conozco. No. Está en una aldea, en un pueblo perdido de África, predicando a un puñado de personas. Y ni siquiera ha logrado entrar a la capital de su propio país. Pero toda su vida ha estado con amor entregado a ese mensaje. Ese es el mayor predicador que hay ahora en el mundo. Y él se veía así, realmente como era, y no entendía por qué, consciente como debía ser de sus dones, de su talento, de su capacidad. Y en una ocasión vi que parecía que estaba a punto de perder la paciencia. Había venido alguien y le incomodaba de tal forma con los elogios, no paraba realmente, una y otra vez seguía diciendo cosas buenas de él. Y entonces él, con el gesto algo demudado, le dijo: si usted me viera como soy realmente, me escupiría en la cara. Y entonces me di cuenta cuál era el secreto de su humildad. Él se veía miserable, mezquino, absolutamente
despreciable. Por eso era como era, porque no se veía en modo alguno merecedor de nada en este mundo ni por la eternidad. Y es por eso que la gracia de Dios es la única que puede cambiarnos. No hay nada en esta vida que te vaya a hacer diferente de lo que tú eres, sino darte cuenta de que lo que eres es por su sola gracia. Es inmerecidamente. Es su misericordia la que se muestra para contigo una y otra vez. Y es mirando al Señor Jesucristo y contemplando con nuestra mente la realidad de lo que Él ha hecho por nosotros, que descubrimos finalmente que es Él el que nos ha hecho un favor a nosotros. Y no le hacemos nosotros a Él ningún favor estando aquí en esta mañana y escuchando su palabra. Es por eso que toda la eternidad no será suficiente para darle gracias por el regalo y el don de esa vida entregada de Él en Cristo Jesús. ¿Qué es la visión, la perspectiva, la mirada de esa realidad eterna? Sino aquel que está sentado en el trono. Cuando Juan ve en la gloria lo que será la realidad de ese futuro, lo que ve es que el que está sentado en el trono es el Cordero. Y ese Cordero que reina por los siglos de los siglos, el apóstol ve que está sacrificado, inmolado. Tiene las huellas y las marcas y heridas que le mostró a Tomás en sus dudas o en su incredulidad cuando le dijo que pusiera su mano en su llaga y en las señales del sufrimiento que había vivido en aquella cruz. Por eso no sé cuánto recordaremos en la eternidad de lo estúpidos y necios que hemos sido. No sé cuánto lamentaremos hasta qué punto hemos sido imbéciles. Pero desde luego hay algo que nunca olvidaremos, que en la historia, en el espacio y en el tiempo ha ocurrido y que seguirá en ese eterno presente ante nuestros ojos para siempre. Y es que el Cordero ha sido sacrificado por nosotros, por toda nuestra miseria, por toda nuestra mezquindad, por nuestro orgullo y nuestra envidia. Ha sufrido hasta la última de sus heridas. Él ha llevado nuestra vergüenza, ha llevado nuestra rebelión, ha llevado nuestro desprecio, para mostrarnos la realidad de que Él y solamente Él es amor. Cuando leemos, por lo tanto, en palabras como la de 1 Corintios 13, cómo es el amor sufrido, que no se jacta, cómo es un amor tan distinto al que nosotros conocemos, podíamos cambiar la palabra amor y poner el nombre de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que Él es, encarnado. No son palabras, no son vagos conceptos. Es mirar la realidad de quién era Él, que cuando recibía mal, hizo bien. Que cuando decía mal de Él, Él decía bien. Y por eso el apóstol dice, no paguéis a nadie mal por mal, sino que procurar lo bueno delante de todos. No altivos, sino asociándose con los humildes, no siendo sabios en nuestra propia opinión, compartiendo y practicando la hospitalidad. Una palabra que su propia raíz nos habla del extraño, del ajeno, del desconocido. Por lo tanto, nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, así, con todos. La Biblia es un libro tan profundamente realista que lo que encontramos en ella no es ni optimista ni pesimista. Es la realidad de lo que somos. Y la Biblia nos muestra, en primer lugar, la verdad como en un espejo que no queremos contemplar, para llevarnos a levantar la mirada a esa gloria de la realidad de quién es Él.
Porque su revelación, no lo olvidemos, es no solamente quién es Él, sino quiénes somos nosotros. Porque es precisamente porque no nos damos cuenta quiénes somos que no podemos ver la gloria de quién es Él. Esa gloria, esa presencia, esa manifestación tan maravillosa que va más allá de nuestra mente y comprensión, se contrasta una y otra vez con nuestra pequeñez. Es como si nos quisiera mostrar que Él es todo y nosotros no somos nada delante de Él. Y es así como nos llama también a esa extraña solidaridad por la cual gozarnos con los que se gozan y llorar con los que se lloran. ¿Y cómo es esto posible? Sino solamente por la obra sobrenatural y maravillosa de su Espíritu Santo. Lo que Dios hace ahora, en este tiempo, por la obra de su Espíritu, es producir en nosotros lo que hay en Cristo Jesús. Y aunque ahora lo que vemos no es más que un pálido reflejo, nos dice que un día no solamente le veremos como Él es, sino que conoceremos la realidad como Él nos ha conocido a nosotros. Seremos transformados en esa visión y contemplación. Cuando los santos de la antigüedad peregrinaban por este mundo en busca de esa visión beatífica, lo que esperaban era el cambio y la transformación de sus vidas. Por eso, querida amiga y amigo, si crees que eres un desastre, bienvenida al club. Estás donde tienes que estar. Su iglesia, su cuerpo, la realidad de lo que somos en este mundo es la realidad de aquellos que nos damos cuenta verdaderamente quiénes somos. Y por lo tanto, es en esa humildad, en ese reconocimiento de nuestra miseria, que nos vemos delante de Dios. Y lo que Él nos dice es que por lo tanto no hay nada humano que nos haya de ser ajeno a cada uno de nosotros. Si algunos se alegran, gózate con ellos, porque tan inmerecido es el bien que disfrutan como el que tú puedes disfrutar. Y si algunos lloran y se lamentan, piensa también que tú tienes igualmente razones para llorar y lamentarte. En este triste destino de los hijos de Adán estamos cada uno de nosotros. Y por lo tanto, como iglesia, lo último que podemos hacer es cerrar los ojos a la realidad. El sufrimiento, la muerte, el dolor y nuestro mal está todavía con nosotros. Solamente cuando estemos en su presencia no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. Por lo tanto, estamos en un camino en el cual todavía en esta senda tenemos mucho de lo que lamentarnos y por lo que sufrir. Pero no será así para siempre. Ese abrazo eterno de sus manos atravesadas en aquella cruz, un día nos rodearán y nos mostrarán, quitando cada lágrima de nuestros ojos, que no hay nada semejante a estar con Él. Porque estar con Dios en Cristo Jesús es descubrir finalmente cuál es nuestro verdadero bien. Por lo tanto, es cierto que ahora sufrimos tribulación, pero no es comparable con la gloria que vendrá. Es cierto que ahora padecemos vergüenza y miseria, pero no es comparable con la santidad y la gloria que tendremos de Dios en Cristo Jesús. Y por eso no negamos la realidad, la enfrentamos, pero sabemos que lo mejor está todavía por venir. Vamos a pedirle al Señor ahora en oración que Él nos ayude a alegrarnos con aquellos que se alegran y a llorar con aquellos que lloran.
Voy a dejar un momento de silencio para que pienses en aquella persona con la que te cuesta alegrarte, para que pienses en aquel que sufre la realidad de lo que está él padeciendo y para que el Señor produzca esa identificación y esa compasión en ti. Oh Dios, venimos ante ti, que todo lo sabes y lo conoces, que miras nuestro corazón y la realidad de lo que somos. A ti no te podemos engañar, no podemos esconder todo aquello que pretendemos disimular y ocultar. Tú sabes cómo somos. Señor, cuando nos vemos ante tu palabra, como en un espejo, nos hace daño. Quisiéramos ser como nos gustaría ser y no como verdaderamente somos. Señor, que esa obra dolorosa de tu revelación por tu Espíritu nos haga vernos en la medida, Señor, de lo que realmente somos. Pero que podamos levantar nuestra mirada también y contemplar, Señor, la realidad de ese amor incomprensible, de esa misericordia que tú has mostrado para con nosotros. Porque tenemos que confesar, Señor, que no nos has tratado como merecemos, que no tenemos, Señor, lo que debiéramos recibir, que nuestra vida incomprensiblemente nos muestra el misterio de tu gracia, un favor que no entendemos ni comprendemos. Y cuando miramos a aquellos que nos parecen despreciables por su conducta o por su actitud, que comprendamos que viven de la misma gracia que nosotros vivimos. Que si tú tratas con ellos no como merecen, es por tu misericordia. Señor, haznos misericordiosos, como tú eres misericordioso. Llénanos, Señor, de una actitud, una palabra y una mirada que muestre la realidad incomprensible de tu amor a este mundo, que es un mundo que no solamente sufre, sino que es un mundo lleno de sí mismo, totalmente absorto e inmerso en ese su egocentrismo, haciendo exhibición siempre, cada uno de sí mismo. Señor, cambia nuestra forma de mirarlos, que podamos verlos como son, cautivos de sí mismos, esclavos de su vida, de su cuerpo, de todo aquello que persiguen, sus posesiones, la fama, lo que intentan alcanzar y desear, totalmente pendientes de la opinión de los demás, y que tengamos compasión de ellos, que tengamos misericordia, que podamos verdaderamente, Señor, darnos cuenta de la realidad de ese mal del que tú nos has librado, y no responderles mal por mal, sino mostrarles, Señor, el bien que tú una y otra vez nos manifiestas. Señor, haz de esta iglesia y de tu pueblo en esta ciudad, Señor, una realidad atractiva por su misericordia, por su compasión, por la manera en que mira este mundo, no condenándolo simplemente, Señor, con palabras de juicio o de desprecio, sino mostrando que tu amor, Señor, es incomprensible. Señor, que no podamos apartar la mirada nunca de la realidad de tu Hijo, Cristo Jesús. Señor, te damos inmensas gracias en esta mañana por su oración y ruego por nosotros. ¿Qué sería de nosotros si Jesucristo no hubiera clamado a ti por nosotros? Es Él el que cuando ve que Satanás nos hace tambalear, que cuando estamos, Señor, a punto de tropezar o caemos, es por su ruego que hemos sido levantados, Señor, y tú nos mantienes, Señor, de pie. Que entendemos que no es ningún mérito que haya en nosotros el haber seguido después de tantos años en este camino, que es tu sola e incomprensible misericordia. Señor, ayúdanos así a vivir, no para nosotros mismos, sino en comunidad, como cuerpo y como iglesia, alegrándonos con los que se alegran y llorando con los que lloran. Ayúdanos a pensar más en el otro y no tanto en nosotros mismos. Señor, que podamos ver más en nuestra vida de la realidad de quién eres tú por medio de tu Hijo, de su entrega, de su ofrenda, de cómo su deseo es darnos lo que a Él le pertenece, recibir lo que Él merece, tener lo que solamente es suyo
Señor, que no apartemos nunca nuestros ojos de la fe de tu amado Hijo. En su nombre te lo pedimos. Amén.